muchas gracias por esta invitación a presentar este tema que ha tenido mucho auge y también controversia en los últimos 15 años. Una controversia que es difícil de soslayar porque afecta a todas las especialidades, también la de ustedes, como se ve aquí. Y como se ve aquí, emerge como un actor de este mundo las terapias celulares derivadas del tejido adiposo, que han sido sin duda parte del auge y parte de la controversia. En los momentos que quedan yo voy a referirme un poquitito a la historia de las células madre mesenquimales, los cambios de nomenclatura, sus mecanismos de acción, algunos datos de seguridad y algunos temas más brevemente. Una célula madre es alguien que se levanta cada mañana y se pregunta ¿qué quiero ser hoy? Eso se llama pluripotencialidad. Al día siguiente, una célula madre todavía puede hacerse la misma pregunta y volver a diferenciarse en distintos tejidos. Ese es el fundamento de la medicina regenerativa. Y eso se llama capacidad de autorrenovación porque estas células tienen esta división asimétrica. La clasificación fundamental tiene que ver con el grado de esta pluripotencialidad que es distinta para la célula madre embrionaria, para un huevo fecundado que es totipotencial, que genera todo un organismo, o para las células madre de distinto tipo que originan tejido de células de 1, 2 o 3 capas embrionarias. Sin embargo, la clasificación más importante es aquella que es funcional, y es la que usamos más en clínica, que las divide según sean hematopoyéticas, que se usan desde el año 50 en trasplantes de médula ósea, incluso previo a su identificación, y las de soporte estromal, llamadas células mesenquimales del estroma, que muy pronto se descubrió que tenían una cierta pluripotencialidad de tejido mesodérmico del adulto, originando pulmón, músculo, ligamento, pensando que serían importantes en patología regenerativa. Desde el punto de vista operativo se comportan como pericitos, como sensores de trauma tisular y de regeneración. Y si ustedes miran este gráfico que muestra arriba hacia la derecha lo que ocurre en el líquido articular de pacientes con artrosis con más daño articular, la parte de la derecha del gráfico, van a ver que coinciden en que esos individuos tienen una más alta tasa de células percusoras en el líquido sinovial, lo cual ya es una primera sugerencia de que estas células tienen un rol regenerativo. Si miramos la línea de tiempo de su historia, se descubrieron en el año 68 por Fierstein con células de soporte hematopoyético. Prontamente, el doctor Arnold Kaplan, que acaba de morir hace poco tiempo, las llamó células madre mesenquimales del estroma, con bastante controversia. Prontamente, sin hacer los ensayos clínicos, este primer ensayo bajo este paradigma son células de soporte estromal. Vamos a hacer trasplante de médula ósea en mujeres con cáncer de mama y vamos a ver si esto mejora el rendimiento del injerto, cosa que no ocurrió en este ensayo del año 92. Pero, observación al margen para lo que les voy a contar después, ya en ese estudio se observó menos enfermedad de injerto contra nuez. Sin embargo, todo esto permaneció como un área más o menos especializada, oscura, hasta que en 2002 Bartolomeo y algunos otros describieron el rol de inmunosupresor muy inesperado de estas células, que incluso permitían hacer trasplante de piel entre individuos inmunológicamente diversos en primates. Y entonces, vean lo que ocurrió el mismísimo 2002 con el número de publicación. Esto se convirtió entonces en un tema de corriente principal y fueron apareciendo ensayos clínicos también. El primero, en 2004, la doctora Bernac, precisamente un injerto contra huésped. Y eso fue un trabajo exitoso. Y vean entonces, como si primero aumentaron las publicaciones al describirse el efecto inmunosupresor, aquí aumentaron los ensayos clínicos de forma exponencial y se extendieron a distintas enfermedades autoinmunes, enfermedades de Crohn, esclerosis múltiple, esclerodermia
Y entonces los expertos de la Sociedad Internacional de Terapia Celular, que va a aparecer varias veces hoy día en esta conversación, dijeron: revisemos la nomenclatura. Este es un grupo heterogéneo de células mal definido, es mejor llamarlas células mesenquimales del estroma. Y si queremos decir que son stem cells o células madres, tenemos que demostrarlo. Prontamente, Dr. Kaplan, que en una conferencia de nosotros dijo que era un hombre muy vivo, que se había criado en las calles de Chicago, de joven, reaccionó y mantuvo el nombre MSC, le llamó células de señalización medicinal, aludiendo a su rol paracrino de secretor de sustancias regenerativas, insistiendo en que se comportaba como un pelicito. Y este diapositivo demostrando que es una injuria celular. Los pelicitos, una vez que se libera factor de crecimiento plaquetario, se liberan de su posición muscular y se convierten en células mesenquimales que se activan y desencadenan un programa regenerativo. Y en presencia de un ambiente inflamatorio, como les mostraré en un segundo, estas células generan un programa inmunomodulador, vastamente inmunosupresor, y otro regenerativo antiapoptótico que controla el proceso de cicatrización, angiogénesis, etc. No voy a entrar en detalle en esto, pero por ejemplo, cuando se usa por vía intravenosa o el organismo completo, pero sí les voy a mostrar que estas células saben sensar un fenómeno inflamatorio. Aquí hay un animalito cuya extremidad inferior se ha irradiado, se ha inyectado por vía intraarterial con células mesenquimales marcadas, y vean ustedes cómo poquito a poco van localizándose en el sitio de la injuria. Saben a dónde ir, incluso entre la semana 3 y la 6, vean cómo se expanden. Si uno sacrifica el animal, toma esas células y las pone en cultivo, siguen siendo células mesenquimales del estroma con pluripotencialidad. Ahora, esto ocurre en presencia de citoquinas proinflamatorias, interferón gamma, TNF-alfa, que hacen que las células mesenquimales expresen quimoquina, y vean ustedes cómo desde el asterisco a la izquierda, mía por lo menos, sí, en presencia del ambiente proinflamatorio, los linfocitos que están en cultivo se adhieren a estas células mesenquimales, que en respuesta a la citoquina no solo han secretado quimoquina, o sea, han expresado quimoquina, han secretado óxido nítrico que genera la apoptosis de la célula. Este es uno de los mecanismos de contacto celular por los cuales operan las células. Sin embargo, tienen numerosos efectos paracrinos, tanto sobre el sistema inmune a la izquierda como en enfermedades degenerativas del hueso, del cartílago, hacia su derecha, y en medio el factor de crecimiento de hepatocitos se ha demostrado ser muy importante en patología cardiovascular. Dentro del efecto paracrino están, por ejemplo, todos los factores secretados, y entre ellos las vesículas extracelulares y exosomas, de los cuales hablará la doctora Callaga dentro de poco. Por una combinación de estos mecanismos mediados o no por contacto, se genera un fenómeno de inmunosupresión global. Cuesta creer este mono que muestra que afecta absolutamente todos los componentes del sistema inmune. En una versión un poquito más larga, yo les había mostrado algún experimento concreto para que vean que eso es real, sobre T-helper1, T-helper17, T-helper2, células dendríticas, etc. Ahora, esto es un poquito complejo desde el punto de vista inmunológico, pero aquí hay una reacción de cultivo mixto de linfocitos. Esas barras altas de la izquierda muestran la incorporación de timidina, o sea, la multiplicación de dos células aloantigénicas puestas en cultivo que proliferan. Pero si esto ocurre en presencia de células mesenquimales, se suprime esa proliferación. Las células mesenquimales suprimen esa respuesta. Lo más interesante es que ellas mismas son relativamente invisibles al sistema inmune, porque expresan muy poco MHC clase 2 y no expresan nunca
CD80, 86. Los más inmunólogos, ustedes quizás recuerden que cuando una célula del sistema inmune encuentra su antígeno en ausencia de coestimuladores de 80-86, se hace tolerogénica. Y esto explica que las células mesenquimales del estroma, a diferencia de las hematopoyéticas, se pueden administrar al individuo aloantigénico. Este diapo es un pequeño resumen de mecanismos de acción. Hicimos para unos experimentos con insuficiencia renal crónica en animales, y lo que muestra es todos los mecanismos que yo les acabo de contar. A la derecha está, cuando se administran sistémicamente las células, el rol que tiene el supresor sobre todos los brazos del sistema inmune. Al medio muestran el mecanismo de transdiferenciación, el que las hizo famosas pero parece menos importante, por las cuales en este caso del epitelio renal, las células administradas intravenosamente podrían ir al tejido renal y transdiferenciarse, y a la izquierda muestran los efectos paracrinos o endocrinos a distancia, antiapoptóticos, etc. de regeneración celular. En resumen, hemos explicado que estas son células progenitoras del adulto, por definición, sin marcador hematopoyético, que están extensamente distribuidas en un organismo adulto y que ejercen un efecto inmunosupresor inteligente, porque se activa ahí donde hay inflamación. Admiten uso aloantigénico, pero lamentablemente no son un producto homogéneo. Se define desde el año 2006 con estos criterios del doctor Dominici, que requiere que sean adherentes ejecutivos, tipo fibroblastos, que expresen marcadores estromales, no hematopoyéticos, y que tengan capacidad de tridiferenciación. Aquí se ve, por ejemplo, una foto en que fabrican gotitas de grasa teñidas con sudán. La fuente clásica ha sido la médula ósea, pero vean ustedes esa fecha y cómo muestra que la tasa de precursores de la médula ósea, supongamos que voy a tratar a un paciente con artrosis con su propia médula ósea, si tiene 50 años, la tasa de precursores es muy baja. Y por eso que se han buscado fuentes alternativas desde la pulpa dental, por ejemplo, desde la médula ósea, desde el fluido menstrual, esta es una publicación de la doctora Alcayaga, desde el tejido adiposo, el cordón umbilical, y en el tejido adiposo, ustedes probablemente conocen esto, se puede fabricar lo que se llama una fracción vascular estromal, que es el producto de una liposucción a la izquierda, que se digiere mecánicamente con caragenasa, se centrifuga y tenemos entonces esto que admite distintos nombres. Mucha gente dice que estas son células madres, son células mesenquimales, les mostraré dentro de poco por qué no lo son. Y esto no está muy regulado hasta hace poco por la FDA. Si se hace el mismo día, esto lo puede inyectar a alguien en una articulación, en el pelo, como se ve en la literatura de ustedes, en cualquier parte. En contraste, uno puede tomar ese pellet, o el de médula ósea, o el de pulpa dental, o de cordón, cultivarlo en un laboratorio que requiere un laboratorio GMP muy complejo. En contraste, las clínicas con uso ilícito de fracción vascular estromal ni siquiera se han podido eliminar en Estados Unidos. Recién la Corte, hace días, sacó un dictamen al respecto, afirmando que esto era un producto ilícito. Pero, no sé si puedo hacer andar esto. En fin, parece que no. Aquí hay un proceso, un video, bien, en que, digamos, arriba de la mesa, en cualquier consulta, uno puede generar una emulsificación y aplicar esto en cualquier parte, dado que podría ser mínimamente manipulado. Los riesgos son reales, hay personas que, digamos, hay pacientes que han fallecido por esto y hay médicos que han perdido su licencia en Estados Unidos. ¿Qué hay desde el punto de vista terapéutico? Ya entendemos que puede ser inmunosupresora, que es una especie de farmacia, como escribió la plana aquí en regeneradora, y entonces, como suele ocurrir, hay estudios que marcan el territorio. Esto es hemorragia intrapulmonar en lupus, una condición grave que tiene mucha mortalidad, casi 50%, perdón. Y ustedes pueden ver
Todas estas escáneres tienen imágenes que no se resuelven por el bolo de metilprednisolona hasta una inyección de células mesenquimales del estroma por vía intravenosa y vean cómo se resuelve, ¿no? Entonces, esto ha desencadenado mucha actividad en lupus y en otras patologías. Yo hice esta gráfica hace tiempo con los ensayos clínicos para mostrarles que el Crohn y lupus son algunas de las cosas más importantes, pero que los estudios controlados son escasos, están abajo de la línea. Esto apareció hace poco y decidí mostrárselo por obvias razones. Esto de septiembre de este año, 6 terapias biológicas de 4 fases diferentes fallidas, una inyección de células madre mesenquimales. De nuevo, esto no es un ensayo clínico, es un caso que sugiere áreas de investigación. En ese sentido, aunque esto es un poco autorreferente, este es un estudio que publicamos en Insuficiencia Cardíaca Prospectiva. ¿Por qué se lo muestro? Porque fue un estudio controlado, randomizado, con placebo, que la revista editorializó y tuvo una repercusión en los medios especializados y generales de prensa que no nos esperábamos. ¿Cuál es el mensaje de esto? Que se puede hacer en Chile un estudio de buena calidad, controlado, randomizado. Aquí hay un estudio del cual no sé si les ha hablado el doctor Mardones, pero sería ideal escalar estas observaciones a estudios de alta calidad y uno puede obtener publicaciones en revistas mucho más. Respecto a la seguridad, esto está tomado del mundo osteoarticular, donde hay décadas de uso. Este artículo ya está anticuado, pero tenía 11 años de seguimiento, sin tumores, sin calcificaciones. Esto es un metaanálisis de todos los ensayos clínicos en que se infundió mesenquimales con un grupo placebo. Lo único que era mayor que el placebo era la reacción a la infusión. Esto se puso al día en el 2020, con 2.600 pacientes en 55 ensayos clínicos. No hay ninguna evidencia de efecto adverso más allá, de nuevo, de la reacción a la infusión. Y con un número mayor de pacientes, aquí se pudo observar que los pacientes que recibieron células tenían como grupo, cualquiera hubiese sido su patología, menos mortalidad que los controles. No hay transformación maligna. Una publicación de 20 días, eso se retractó, era por contaminación de células urinas. Estudios más recientes de modelos animales de cáncer pulmonar, las mesenquimales no alteran el curso. Y algunos nuevos desarrollos, para ir terminando, son, no sé si podemos echar a andar esto de nuevo. Gracias. Ahí ustedes ven una célula mesenquimal a la izquierda transfiriendo con un nanotubo esa mitocondria de color rojo a una célula receptora. Esto se ha convertido en un área de mucho interés. Entonces lo que se ve es que lo que pensábamos que era soporte hematopoyético, después transferenciación, después inmunosupresión y regeneración tisular, hoy día se convierte en transferencia mitocondrial, con todo lo que eso significa, ¿no? El Economist le pareció interesante y el Nature recibió una investigadora nuestra a propósito de la transferencia mitocondrial. Otro avance es el desarrollo de nuevos criterios que insisten en la necesidad de demostrar que estas son células madre. A ese respecto, el panel de la derecha muestra en color negro, lila y azul un estudio de secuenciación o transcriptoma de célula única de lo que suele entenderse como mesenquimales, pero que no son lo mismo. Mesenquimales expandidas en cultivo, mesenquimales que provienen de una aspirada médula ósea y de fracción vascular estromal. Ahí en lila, como dice ese color, no en rojo. Y lo que se destaca es que incluso en el aspirado médula ósea no hay ninguna casi genes compartidos entre las mesenquimales que están ahí, las que son de cultivo, y mucho menos en todas las otras. O sea que al hacer secuenciación de célula única se demuestra que el aspirado médula ósea, la fracción vascular estromal y la célula mesenquimal del estroma son animales enteramente distintos. Estas son las aprobaciones en el mundo, sobre todo en Asia. Recién se acaba de aprobar hace unos pocos años en Europa y en diciembre del año pasado la primera terapia en Estados Unidos.
Hace poco hablé en un congreso sobre lupus y la pregunta era, bueno, las mesenquimales están, solo que el viento se llevó, quizás a alguno de ustedes les suene eso, aunque no generacionalmente, un poco más cercano está Bob Dylan, por ustedes la pregunta está gone in the wind or blowing in the wind, ¿no? Con esta aprobación de la FDA el año pasado, yo diría que están still blowing in the wind. En resumen, y veo que se me acabó el tiempo, los datos biológicos sustentan una gama de efectos terapéuticos. Los ensayos y series clínicas sugieren efectos positivos, sobre todo en patología inflamatoria y degenerativa. Pero las mesenquimales tienen que entrar en una nueva era de caracterización dado lo que hemos hecho. Se requiere un marco regulatorio apropiado que posibilite ensayos clínicos y controle también las aplicaciones médicas. Y esta primera aprobación de la FDA de Estados Unidos abre probablemente nuevas posibilidades y mucho más.